Hola, acercaos. Hoy quiero compartir con vosotros unas pequeñas historias. Son sencillas, pero nacen de algo muy profundo. Ojalá os gusten. Vamos a viajar a 1965, a un pueblo tranquilo de Nuevo Hampshire. Allí ocurrió algo que se convertiría en uno de los casos ovni más sólidos y desconcertantes de la historia. Un verdadero clásico, de esos que parecen imposibles de rebatir. Pero, ¿y si la historia no fuera exactamente como nos la contaron? Hoy nos metemos de lleno en el incidente de Exeter para ver qué nos puede enseñar sobre lo que vemos, lo que creemos y cómo a veces la verdad es complicada. Escuchen esto. Vi este objeto enorme y oscuro, tan grande como un granero, con luces rojas intermitentes. Y ojo, que esto no lo dice cualquiera, lo dice un agente de policía. Alguien que, se supone, está entrenado para observar, para mantener la calma y para describir las cosas tal y como son. Estas palabras nos meten de golpe en la piel de alguien que está viendo algo que simplemente no debería estar ahí. Vale, estamos en Exeter, año 1965. Y esto no es el típico avistamiento de he visto unas lucecitas. No. Esto se convirtió en un caso clásico, de libro, precisamente por la calidad de los testigos. Pensemos, tenemos a un chaval de 18 años a punto de entrar en la Marina y nada menos que a 2 policías que confirman su historia. Durante décadas este caso fue la joya de la corona. Parecía prueba de balas. Y es que la forma en que ocurrió todo es clave. Todo empieza con un solo testigo, el joven Norman Muscarello, que llega a la comisaría, imagínense, muerto de miedo. Lo increíble es que el agente Bertrand, en lugar de despacharlo, va con él al lugar. Y entonces, ¡zas!, lo ve también. Y por si fuera poco, pide refuerzos. Llega otro agente, David Hunt, y, sí, también lo ve. Tenemos a 3 personas, 2 de ellos policías, viendo exactamente lo mismo. La credibilidad de la historia en ese momento se pone por las nubes. Y lo que describieron es que es para alucinar. Hablaban de un objeto enorme y oscuro, silencioso, que eso ya pone los pelos de punta, con un patrón de luces muy concreto, parpadeando de una forma muy particular. Y el movimiento, decían que se balanceaba como una hoja al caer. ¿Se imaginan algo así de grande moviéndose de esa manera? Y encima, los animales de la zona, los perros, los caballos, todos nerviosísimos. O sea que no era solo algo que veían, era algo que estaba afectando a su entorno. Claro, con 2 policías como testigos, esto no se iba a quedar en una anécdota de pueblo. Evidentemente, las fuerzas aéreas entraron en escena con su famoso Proyecto Libro Azul, su equipo para investigar ovnis. El caso de Exeter dejó de ser algo local para convertirse en un expediente a nivel nacional. La gran pregunta era, ¿qué iban a decir los militares sobre todo esto? Pues, a ver, las primeras explicaciones oficiales fueron, por decirlo suavemente, un poco flojas. La primera, que si estrellas parpadeando por una inversión térmica. Los testigos, lógicamente, se lo tomaron casi como un insulto, que lo tenían encima. Luego dijeron que podía ser un ejercicio militar, la operación Big Blast. Pero claro, el agente Bertrand, que había estado en las fuerzas aéreas, dijo que eso no se parecía a ningún avión que él conociera. Y el remate, se demostró que esa operación había terminado hora y media antes del avistamiento. O sea que no, el misterio no hacía más que crecer. Y aquí viene lo más fuerte. Ante la presión y lo ridículo de sus explicaciones, las fuerzas aéreas hicieron algo muy poco habitual. Dieron marcha atrás. Se retractaron. Admitieron oficialmente que eran incapaces de identificar el objeto. Ahí es nada. El caso de Exeter se clasificó como no identificado y con ese sello oficial se convirtió en una auténtica leyenda. Durante casi 50 años esa fue la versión final. Caso cerrado y sin resolver. Parecía un caso perfecto, ¿verdad? Inexplicable, con testigos impecables, sellado por los propios militares como no identificado. Pero, ¿y si no lo fuera? Porque a veces, cuando una historia parece demasiado perfecta, solo hace falta que pase el tiempo y que alguien la mire con otros ojos. El caso Exeter estaba a punto de recibir una sacudida. Saltamos en el tiempo. Y mucho. Estamos en 2011, 45 años después. Un investigador, bastante escéptico, se pone a revisar el caso y encuentra una posible solución. Una que, curiosamente, siempre había estado ahí, escondida en los detalles más extraños que contaron los propios testigos. Vamos a recordar en un momento los detalles clave, los más raros. 5 luces rojas, brillantes, un parpadeo en una secuencia muy específica, 1, 2, 3, 4, 5 y vuelta. La posición en un ángulo de 60 grados. Y ese movimiento tan peculiar como de hoja que cae. Son justo esos detalles los que hicieron que el caso fuera tan increíble, los que ahora van a ser la pieza clave para resolverlo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Recuerdan las 5 luces rojas en secuencia?
Pues resulta que había un tipo de avión cisterna, un KC-97, en una base aérea cercana que usaba exactamente 5 luces rojas en esa misma secuencia para guiar a otros aviones al repostar de noche. ¿Y el movimiento de hoja que cae? Podría ser la pértiga de repostaje, que cuando no se usa se mueve y aletea con el viento. ¿Y el ángulo de 60 grados? Sorpresa, es justo el ángulo en el que cuelga esa pértiga. De repente, todo lo que parecía alienígena encaja con algo muy terrestre. Pero ojo, que lo de Exeter no es un caso aislado. Esta caída de un clásico forma parte de una tendencia mucho mayor. Otros casos que se consideraban la prueba definitiva de los ovnis también han empezado a tambalearse con explicaciones muy convincentes. De hecho, fíjense en lo que dice este investigador, Thomas Bullard. Habla de cómo los escépticos han conseguido desmontar casos que parecían súper sólidos. Lo que esto revela es una especie de crisis interna. Si ni siquiera los casos más famosos y mejor documentados se sostienen, ¿qué queda? Obliga a replantearse todo desde cero. Otro ejemplo muy sonado, las luces de Fénix, en 1997. Miles de personas diciendo que vieron una nave en forma de V, gigantesca, de 1 kilómetro de ancho. La historia es espectacular, pero luego la explicación escéptica dice, un momento, que aquí hubo 2 cosas. Primero, una formación de aviones militares en V, y mucho más tarde, unas bengalas de un ejercicio de entrenamiento. 2 eventos distintos que la gente unió en uno. Y otro más, la nave nodriza de Yukon, en el 96. Testigos hablando de un ovni del tamaño de un estadio de fútbol. Suena a ciencia ficción. La explicación alternativa es mucho menos glamurosa, pero encaja. La reentrada en la atmósfera de los restos de un cohete ruso que al desintegrarse parece una lluvia de luces espectacular. El patrón se repite. Una visión increíble contra una explicación bastante normal, la verdad. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estos casos tan potentes acaban cayendo? Y la clave, al parecer, no está en que la gente mienta, para nada. El problema podría estar en algo mucho más fundamental, en cómo funciona nuestro cerebro. Y es que el cerebro no es una cámara de vídeo que graba la realidad tal cual. No, nuestro cerebro interpreta lo que ve. Rellena los huecos que faltan, busca patrones conocidos. Es una máquina de dar sentido a las cosas. Y por eso, incluso el testigo más creíble del mundo, sea un policía o un piloto, sigue siendo humano. Su testimonio es valioso, por supuesto, pero no es una prueba irrefutable. Hay un fenómeno que lo explica muy bien, la ilusión del contorno. Es muy simple. Si vemos una serie de puntos de luz en el cielo, nuestro cerebro, de forma automática, tiende a conectarlos, a dibujar una forma sólida detrás, como si estuviera uniendo los puntos. Así es como una formación de aviones o unas simples luces de un avión cisterna pueden acabar convirtiéndose en nuestra percepción, en una nave oscura y gigantesca. Quizá la clave esté en aprender a distinguir entre 2 tipos de anomalías. Por un lado, la anomalía de evento, algo que ocurre en el mundo real, algo físico, pero que identificamos mal, como un avión cisterna confundido con un ovni. Pero por otro lado está la anomalía de experiencia. Esto es algo distinto. Algo que se siente totalmente real para la persona, pero que tiene características más extrañas, casi como una visión, algo que se escapa a una simple explicación física. Saber diferenciar entre una y otra podría ser fundamental. Al final, la historia de Exeter, que pasó de ser la prueba irrefutable a un caso con una explicación muy plausible, nos deja con una pregunta bastante incómoda. Si hasta las historias más creíbles, con los mejores testigos, pueden tener fallos, ¿cómo se supone que debemos buscar la verdad en lo inexplicable? Esto no significa que los testigos de Exeter mintieran, ni mucho menos, pero sí nos enseña que quizás, en este campo, la búsqueda de la verdad tiene más que ver con hacer las preguntas correctas que con encontrar respuestas definitivas. Visita mi canal, encontrarás más videos interesantes como este. Y no olvides dar un me gusta. ¡Nos vemos! Visita mi canal, encontrarás más videos interesantes como este. Y no olvides dar un me gusta. ¡Nos vemos!